que nos lleva también a reflexionar de lo mismo que hablábamos la semana anterior. Recuerden ustedes cuando la semana pasada el Evangelio terminaba diciendo que no se puede servir a Dios y al dinero. Bueno, ese texto es propio del Evangelio de San Lucas y este texto también es propio de Lucas. Entonces, la liturgia de la palabra, tal como la semana pasada, nos invita a esta necesidad, diría yo, ¿no? De poder abrirnos al sufriente, al pobre, como lo dice el Evangelio en este domingo. Al pobre, al sufriente, a los más necesitados, a los más vulnerables, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que pudiéramos pensar tal vez en aquellas personas que nosotros conocemos, eh, a este Lázaro, a este pobre Lázaro que está pasando necesidad y que de una u otra forma nosotros, ¿cómo podemos ir en ayuda de esos pobres Lázaros, ¿no? Porque no podemos ser eh, tan ególatras, ni tampoco eh, ser de una u otra forma tratar de una forma tan impersonal a personas que necesitan a lo mejor de nosotros, ¿no? Y, y yo los invito a que nos pudiéramos preguntar, ¿no? Por el nombre o esos nombres de esos pobres Lázaros que están en la vereda o que están en la puerta de nuestra vida, ¿no? Y, y yo pensaba y reflexionaba acerca de eso porque, claro, a uno le toca, le puede tocar a alguien muy cercano, como es el caso, por ejemplo, de Mauricio con tu hermana, o con algún familiar, amigo, ser querido, etcétera, que esté pasando por momentos de necesidad, de momentos de vulnerabilidad, eh, o que simplemente está sufriendo, ¿no? Entonces, eh, poder pensar. ¿Y por qué tenemos que pensar eso? Porque no podemos pasar de largo, ¿no? No podemos pasar de largo frente a, la, a, la, a esa necesidad, ¿no? Entonces yo lo invito a que hoy día tal vez pudiéramos pensar en ese, entre comillas, pobre Lázaro, que el texto bíblico le da un nombre, ¿no? Le da un nombre, en cambio el rico dice rico, que era una persona rica, no más y punto. Entonces, eh, pensemos en esa persona, ¿no? Detectar y nombrar a esos pobres Lázaros de nuestra vida que están ahí en nuestro ambiente tal vez también. Entonces, eso sería tal vez lo primero. Después, yo creo que es súper importante también, a raíz de pensar y de colocarle nombre a esa persona, cuál es la actitud que uno tiene ante ese pobre Lázaro, ¿no? Eh, Porque la actitud de este hombre era de tal vez de una cierta negligencia, diría yo. Yo hablaba del pecado de omisión porque uno no dice el texto bíblico que él haya sido una mala persona, ¿no? Pero no actúa ante el pobre Lázaro. Entonces, hay una falta de omisión, un pecado de omisión, eh, descubrir tal vez en el otro que el otro también es mi hermano y que también necesita de mí, ¿no? Y que al descubrir a esa persona necesitada, a esa persona vulnerable, al descubrirla, yo tengo que tener una cierta actitud que me permita ser, que me permita ser un buen cristiano, una buena persona en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que yo tengo frente a esa realidad? ¿Cuál es la actitud ante las necesidades de los demás? Eh,
qué estoy haciendo con esos pobres Lázaros que están ahí en mi ambiente, ¿no? O mi mirada es muy miope como para no darme cuenta de esa realidad que está ahí, ahí afuera y que yo no logro darme cuenta, ¿no? Entonces aquí vemos esas dos actitudes, pues, de una, de un cierto egoísmo, de un cierto egocentrismo por parte del rico que no logra abrirse a este pobre hombre. Y en tercer lugar, yo creo que es tremendamente importante que toda actitud, todo gesto, toda acción en nuestra vida tiene una consecuencia, tiene una repercusión, ¿no? Eh, pero no solo aquí en la tierra, sino que a lo que nosotros aspiramos, que es la vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre, este hombre llega y el lugar, ¿no? El lugar dice, dice que Lázaro estaba, no estoy parafraseando el texto bíblico, que estaba, ¿no? Junto a Abraham, pero o en el cielo en este caso. Y el rico, por sus actitudes, por su forma de ser, no estaba siendo partícipe de la vida eterna y no lo iba a hacer tampoco, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque uno piensa y actúa como que si nuestras actitudes, nuestros gestos, no van a tener algún tipo de repercusión. Pero si nosotros leemos Mateo 25, vamos a resumir diciendo de que el Señor dice que todo lo que tú le hiciste al más pequeño de los pequeños, bueno, lo hiciste conmigo. Entonces nosotros cuando tenemos alguna actitud de rencor, de odio, de resentimiento, de desprecio, de marginación, etcétera, son actitudes que nosotros estamos teniendo con el mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, también tenemos que mirar esto con esperanza, si no es que uno, no es que uno eche miedo con esta cuestión, pero es que es la verdad, si es la verdad de nuestra fe nomás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pedir esa gracia al Señor, esa gracia para poder tener misericordia en el corazón, para poder tener amor en el corazón y ¿para qué? Para llegar a la meta consumadora. ¿Y cuál es la meta consumadora? Ser partícipes de la vida eterna, ¿no? De repente estamos tan inmersos en nuestra realidad, en esta realidad terrenal, en esta realidad terrenal que nos olvidamos que la meta de todo esto es poder llegar al cielo, ¿no? Y, y nunca, nunca tenemos que perder de vista de que todo repercute en este llamado que el Señor nos hace a la vida eterna, ¿no? Entonces hay que pedirle esa gracia. Imagínense, la vida puede cambiar en un par de segundos, todos a lo mejor hemos tenido la oportunidad de conocer a gente que de un segundo a otro le cambia la vida, ¿no? Imagínense ayer, los que somos futboleros, ayer el Pato Toledo, al cual yo conocí también por medio del fútbol, una tremenda persona, un tipo muy humilde, muy cercano, muy sencillo. Estaban jugando ayer un partido con las estrellas que tiene la Católica y en el partido le dio un infarto al tipo y estuvo muerto. Entonces, bueno, imagínense. Entonces, hay que tener cuidado con todas las cosas que uno hace, claro, por supuesto, porque todo repercute y todo va a repercutir en eso, en el juicio final, en donde el Señor nos irá a decir, bueno, vengan benditos de mi Padre, ¿ah? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Pidamos al Señor esa gracia también en el día de hoy.